primera conferencia del 10º curso del aula, que acometemos nuestro 10º curso, aunque no nos parezca, llevamos ya 9 años y atacamos el 10º de esta querida actividad que nos gustaría que siguiera funcionando como está ahora mismo, con la sala llena. Hoy presentamos a un señor que no conoce casi nadie, que es don Cristian. Bueno, yo creo que todos los presentes sabéis quién es. El padre Cristian es sacerdote de 2007, durante 4 años fue nuestro vicario parroquial y actualmente está en la parroquia de Nuestra Señora de Luján, en Madrid. Acaba de ser nombrado capellán de la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual, enhorabuena. Desde pequeño quería ser artista. Estudió Bellas Artes, Literatura, y en el año 96 recibió el Premio Nacional de Poesía Juvenil en el Ateneo de Caracas, iniciando ahí su brillante carrera de poeta, que ya hablaremos de ello más tarde. En el año 2018 se doctoró en Teología por la Universidad de San Damaso, en cuya defensa pública de su tesis doctoral tuve el honor de estar. Es profesor de Teología de la Universidad Católica San Andrés Bello de Venezuela. Es autor de numerosos libros traducidos al italiano, inglés y árabe, que han sido publicados en España, Italia, Suiza, Brasil y Siria. También colabora con La Razón, Religión y Libertad. Pues hoy nos va a presentar su libro sobre el Padre Pío, que según confiesa le ha influido mucho en su desarrollo como sacerdote y en su vida personal. Así que propongámonos a escucharle. Bueno, pues muchas gracias, Hilario, muchas gracias a toda esta audiencia tan querida de aquí de Torrelodones, tan querida y recordada de tan buena manera. Siempre esto molesta mucho, pero... Si dejas que le atacan la mesa, Sí. no suele... Bien, pues entonces lo dejamos allí. Bien, pues lo dicho, muchísimas gracias. Es una bendición, una alegría verdaderamente poder presentar este libro aquí en la parroquia de Torres, porque la experiencia que dio origen a este libro nace aquí en Torrelodones, cuando me encontraba sirviendo como vicario parroquial. Pues me parece que esto que ha nacido de aquí y que tanto eco está teniendo, no quiero presumir, pero el libro está teniendo, ya hablaremos de eso, muy buena acogida en el mundo entero, en todo el mundo de habla hispana, ¿no? En estas grandes y extensas tierras que van desde la península hasta la Patagonia y de ahí hasta Alaska. Se encuentran personas que bueno, hoy en día por los mensajes, las redes sociales y todo aquello, contactan con uno y verdaderamente me llevo unas sorpresas de decir cómo es posible que un padre de familia en Illinois le esté complementando la catequesis de primera comunión a sus hijas, explicándole las partes que aquí humildemente traté de explicar sobre la misa o sobre la confesión. Que una persona en Chile pues haga eco del libro, que un gran conocedor del Padre Pío y promotor de su devoción en Uruguay me contacte para trabajar juntos en despejar algunas incógnitas, algunas cosas que no se comprenden bien sobre la figura del Padre Pío. Entonces es verdaderamente enriquecedor, es muy hermoso el fruto que esto está dando en las almas. Como decía, ya tendremos oportunidad de hablar de esto. El libro tuvo su génesis aquí en Torrelodones, pues sabemos que hay feligreses de aquí de la parroquia que le tienen mucha devoción al Padre Pío. Una vez me invitó la familia Zavala, que les conocéis, José María Zavala, su mujer Paloma, que hacían vida parroquial aquí, durante unos años estuvieron viviendo aquí con nosotros. Un día me invitan a que vaya a una peregrinación con ellos a los lugares del Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Pues, ¿qué me pasó a mí? Que yo no era ni de lejos
devoto del Padre Pío. Literalmente, el Padre Pío no era santo de mi devoción. Entonces, yo creo que por eso mismo es tan significativo lo que me pasó. Porque, vamos, si yo hubiera crecido con una devoción, una admiración hacia este santo y después voy a sus lugares, es lo propio que uno experimenta un encuentro bonito. Sin embargo, fue completamente distinto porque, sinceramente, yo no quería ir. Pero entre las tantas cosas que yo le tengo que agradecer a don Miguel Antonio, vuestro párroco, fue que cuando me invitaron José María y Paloma, José María Zavala y Paloma, yo les dije elegantemente que no, que era muy complicado, estábamos así en esta misma época, empezando el curso, el colegio, yo volviendo a las vacaciones, no me quedan días, no me queda... eh, pues no, mira, eso es muy complicado y entonces Paloma sí me dijo una cosa, me dijo, padre, usted no se haga historias. Es que yo le he preguntado al Padre Pío quién quiere que vaya, qué cura quiere que vaya, y me ha dicho que usted. Así que si el Padre Pío quiere que usted vaya, usted irá. Y yo, venga ya, sí, sí, Paloma. Y bueno, ahí en la puerta de la iglesia fue eso. Yo digo, la que se va a liar. Entonces inmediatamente fui a donde Miguel Antonio. Le digo, fíjate a lo que me están invitando, pero ya he dicho que no, no te preocupes. Y sin embargo, don Miguel Antonio se me queda mirando, así con esa cara que todos conocemos, y me dice, pero ¿te hace ilusión? ¿Quieres ir? Y yo, bueno, pues sí, pues venga, adelante, porque este año era el año que iba a ir un grupo a Tierra Santa, otro grupo iba a Lourdes, y me dice así, estaba don Miguel, don Daniel con nosotros, Daniel Sevillano, entonces me dice así, va uno a Tierra Santa, el otro va a Lourdes y tú vas a San Giovanni. Entonces yo me quedé así. Después me viene el geniecillo maligno a decirme, mira, si ya don Miguel Antonio te ha dado permiso, mejor nos vamos a una semana en la montaña, nos vamos a un retiro en otra cosa más a mi estilo, ¿no? Pero algo no sé, me fui con esa idea a la cama y eso está contado en el libro, no lo voy a spoilear. Esa noche pasó algo contundente, por lo cual yo la mañana siguiente entendí que tenía que ir a la peregrinación. Respondí, fui, se abrió todo un camino, también bastante aventurado. Como fue aventurado, en el libro se aprovecha para contar la aventura de todo lo que pasó. No adelanto cosas. Pero bueno, en ese momento, por ejemplo, yo no tenía el pasaporte venezolano al día, no podía montar en un avión, no podía... Y entonces, entre las varias cosas, materialmente parecía imposible que yo fuera y sin embargo todo se abrió para que pudiera ir y volver tranquilamente. ¿Qué pasó allí? Más allá de la anécdota. ¿Qué pasó? Que me tocó no más llegar. Eh, Eso fue cayendo y corriendo. No más llegar, celebrar la misa en el altar del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, en la capillita donde él celebraba cada madrugada. Eh, y allí mi experiencia, yo llevaba entonces unos 12 años de sacerdote y vamos, celebraba la misa todos los días. Pues mi experiencia de la misa fue completamente distinta, transformadora, como que se me cayeron las escamas de los ojos al celebrar esa misa. Está narrado con más detalle igualmente en el libro. Que yo creo que estoy convencido que esa es la experiencia que va más allá de mí. No solo es porque Cristian Díaz Yepes tuvo esa experiencia. No. Es la experiencia de la gracia del sacramento del orden que en ese momento se revela, se muestra. Y, y yo había tenido experiencias muy bonitas de la misa, ¿cómo no? Por eso me parece tan significativo estar compartiendo esta experiencia aquí, en Torrelodones, donde se vive un compromiso de, de vida sacramental, de vida cristiana, tan edificante, verdaderamente. Se vive la misa con tanta piedad, con tanto respeto, y eso uno lo agradece muchísimo como sacerdote y nos ayuda, nos ayudamos unos a otros. Pero esto
estaba haciendo algo completamente distinto. ¿Qué estaba pasando? Yo me estaba encontrando allí con con el paso de Dios por un alma humana. En este caso, el alma del Padre Pío de Pietrelcina. Y como Dios, todo lo que hace, Dios en sus designios es eterno, pues estoy convencido de que estar en los lugares donde vivió, se santificó, sufrió, celebrar en el altar donde el Padre Pío cada madrugada, un detalle importantísimo es que el Padre Pío fue el único sacerdote hasta ahora, ha sido hasta ahora el único sacerdote de la historia que se sepa que ha tenido los estigmas de Cristo. En manos, pies y costados, pues el Padre Pío no solo los tenía como quien lleva un signo externo, sino que sufría los dolores de la pasión de Cristo continuamente. Y al ser sacerdote, le tocaba ofrecer el mismo sacrificio del Calvario cada madrugada al subir al altar. Cuando él subía esas gradas, 3 escalones del altar, estaba subiendo el Calvario, como cada sacerdote lo hace, pero pocas veces nos damos cuenta. No pocas veces porque no tengamos la formación o no tengamos la voluntad de querer vivirlo, experimentarlo, sino porque bueno, la vida es como es y somos como somos. Entonces hace falta muchas veces que Dios nos abra los ojos así, nos estremezca de esta manera. El Padre Pío fue el profeta que Dios envió al mundo contemporáneo para iluminar las particulares sombras de este mundo. Todas las épocas tienen luces y sombras. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, envía siempre mensajeros, testigos, suscita testigos, hombres y mujeres, los grandes santos que han marcado la historia. Pensemos, no hubiera podido haber una cristiandad medieval sin un San Agustín, sin un San Anselmo, sin un San Bernardo. Marcaron completamente la historia, hicieron que la historia fuera distinta, que tuviera una luz distinta. Por ejemplo, uno cuando escucha estas historietas, estas leyendas negras, no sé qué, de la Edad Media como una época oscura, eh, mistérica y qué sé yo, todos los estereotipos que se dicen, pero uno coge un libro con una homilía de San Bernardo y uno dice, pero ¿de qué oscuridad me estás hablando? Uno lee una homilía o lee una cuestión despejada, despejada científica, teológicamente por Santo Tomás de Aquino y uno dice, pero más claro no puede estar, más luminosa no puede ser una reflexión. Y así, uno piensa, ahora estamos en octubre, estamos inaugurando octubre, pues dentro de unos días Nuestra Señora del Rosario, uno piensa, la cristiandad no se hubiera salvado en el año de la batalla de Lepanto si el Papa de entonces, si un San Pío V, no hubiera iluminado a la iglesia como la iluminó y no hubiera puesto a la iglesia entera, a la cristiandad entera de rodillas a rezar el rosario, mientras otra buena parte de la cristiandad luchaba en las galeras. Pues bien, los santos van marcando, van jalonando la historia. El Padre Pío es el signo providencial que Dios envió para iluminar nuestra historia contemporánea. ¿Por qué lo decimos? Tomemos algunos elementos. Por ejemplo, solo el año de la muerte del Padre Pío fue el año del quiebre de la modernidad, 1968. Para algunos todo cambió ahí, todo empieza allí, con el Mayo francés, con las cosas que se cuentan, ¿no? Unos pocos años antes, la crisis de los misiles, la Guerra Fría, pues este hombre no levantó soflamas, no se puso a quemar contenedores en ninguna parte, a levantar barricadas en ninguna calle de París, y cambió, transformó profundamente
al ser humano desde dentro. Ríos de personas acudían diariamente, de día y de noche, no solo diariamente, de día y de noche a su confesionario. El Padre Pío era un hombre que confesaba hasta 18 horas al día. Y en las otras horas, pues celebraba la misa, que podía durar otras 3, de pie, de madrugada. A las 4 de la madrugada comenzaba su misa, hasta el amanecer, hasta las 7 de la mañana, celebrando porque pronunciaba cada sílaba con la mayor reverencia, la mayor piedad. Horas y horas, la misa antigua en silencio, la gente contemplando a un hombre que estaba siendo crucificado y resucitado con Cristo. Testigos presenciales han dejado constancia de que el Padre Pío prácticamente se transfiguraba cuando celebraba la misa y se le veía a las espaldas, se le veían las espaldas en carne viva por los azotes que había recibido Cristo en su pasión. El Padre Pío eso lo vivía sobre todo el Viernes Santo, lo vivía los viernes y de manera especial la noche de jueves para Viernes Santo. Y así hay muchísimos elementos que yo os invito a acercaros a conocer más la historia de un testigo como este. Pues mi encuentro con su persona me hizo releer mi propia historia, la propia historia de mi vida, mi propia historia vocacional, sacerdotal, porque este es un hombre que habla de manera contundente a los sacerdotes. Nos habla de manera muy especial a los sacerdotes y a los fieles laicos les habla de una manera especial sobre el valor del sacerdote que podéis tener o de los sacerdotes que tenéis, de la necesidad que tenemos de cuidarnos unos a otros, de ayudarnos, de sostenernos. Para centrarnos en el tema del libro, no es una historia sobre el Padre Pío, no es una biografía sobre el Padre Pío este libro. Las hay y muy buenas. Eso los podéis encontrar y podemos comentar. En el mismo libro están comentados algunos autores, algunos textos muy valiosos para acercarse a la figura del Padre Pío. Me gusta decir, porque estoy convencido de esto, de que no es un libro sobre el Padre Pío, sino un libro escrito con el Padre Pío. Escrito por él, porque fue él el que me motivó a ir a esa peregrinación, fue él el que me habló en esa peregrinación y fue el que después de 4 años, por decir que no fue la emoción del momento, porque también yo tengo una manía racionalista, así, de ser muy de cabeza. Entonces, bueno, vamos a ver si esto va pasando, se va bajando la espuma, que no sea como la champaña, que no sea... Pues iba pasando el tiempo y la experiencia ha seguido allí. Bendito sea Dios. Lo tengo que reconocer con mucho asombro y con mucha humildad. Verdaderamente yo no he podido volver a celebrar la misa de la misma manera que lo celebraba antes de haberme encontrado con la figura de este santo. No me he podido volver a sentar al confesionario de la misma manera, escuchar a los penitentes, ejercer el ministerio sacerdotal, no lo he podido vivir de la misma manera. Andar por la calle, relacionarme con las personas, es que no tiene comparación, no tiene punto de comparación. Pues hablábamos de las sombras de este mundo que ha venido a iluminar al Padre Pío. ¿Cuáles son esas sombras? Este mundo que se ha creado sin Dios, dándole la espalda a Dios, prescindiendo de Dios. Hoy conversaba con un sacerdote que me hablaba acerca de este nuevo encargo que me han confiado de ser capellán ahí en la Complutense y me dice, bueno, ten cuidado porque es que no te vas a encontrar tantos ateos, combatientes, eso eran de otros tiempos. Ahora el problema son los indiferentes, que no sabemos qué será peor,
porque por lo menos el ateo tiene la pregunta ahí acuciante sobre Dios, sobre la trascendencia. La responde como sabemos que la responde, pero tiene la pregunta. Pero el indiferente es que ni me va ni me viene. ¿Qué puede ser peor? Pues bien, tanto para el ateísmo como para el indiferentismo, el Padre Pío es una respuesta que ha mandado Dios. En un mundo en que impera lo natural, lo meramente natural, pero que en nombre de lo natural muchas veces se cometen cosas incluso contra natura. Esa es la paradoja de este mundo. El Padre Pío muestra la presencia y la primacía de lo sobrenatural. Recordaréis que teníamos los retiros de los primeros sábados aquí en esta misma sala. Y esto no tenéis por qué recordarlo, pero una cosa que me pasó al volver de la peregrinación con el Padre Pío, a los lugares del Padre Pío, fue que dije, los temas de retiro de este curso tienen que ser el credo. Y entonces por eso estuvimos meditando el credo cada mes, un artículo del credo. Y nos tuvimos que quedar 3 meses solo meditando el primer artículo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La primacía de lo invisible, que pasamos de ello, no porque no exista, sino porque estamos despistados, porque se nos ha perdido la familiaridad con lo sobrenatural. Pues bien, encontrarse con una figura como la de San Pío de Pietrelcina es encontrarse con la contundencia de lo invisible, de lo sobrenatural. Por eso también meditábamos en esos retiros aquí mismo, es lo bonito de estar en esta sala, en esta misma sede, pues hablando sobre el libro, meditábamos durante tantas sesiones acerca del primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Primero lo primero, primer mandamiento, primer artículo de la fe. ¿Cuánta falta nos hace estar allí? El Padre Pío era uno que no estaba machacando todo el día, porque de hecho el Padre Pío ni siquiera predicaba las misas. El por qué está en el libro, leerlo allí. Pero no podía predicar las misas y no predicaba. Se echaba 3 horas de celebración de misa, sin predicación, o sea, no estaba dando la chapa, con perdón, pero es así. Pero él con su vida mostraba lo sobrenatural, mostraba el primer artículo de la fe. Creemos en Dios, creador de todo lo visible y lo invisible. Otra respuesta que le da el Padre Pío al mundo de hoy es salir al paso de esa tontería de que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que lo terminamos convirtiendo en un buenazo. Entonces, como Dios es bueno, pues todo da igual. No hay pecado, no hay mal, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y bueno, si aquel hace tal cosa y el otro hace tal, no importa, todo vale, todo el relativismo, la dictadura del relativismo. El Padre Pío muestra que la bondad de Dios es su justicia, que no están reñidas. Su justicia y su misericordia son una única realidad. Padre Pío enseña a responder a la bondad de Dios respondiendo a su justicia, tomándonos muy en serio quién es Dios y queriendo vivir como justos, verdaderamente, esforzarnos por ser justos, por crecer en la virtud, por vivir en conversión, por pedir perdón por nuestros pecados, por reconocerlos. Hay una anécdota que está contada en el libro que es muy bonita. Aquí está mi padre, que lo conocéis bien. A mí me pasó que al volver de la peregrinación, los días siguientes, pues en las mañanas yo me iba al colegio, aquí al Peñalar, para atender allí pastoralmente. Pero antes, en un lugar en casa que teníamos dispuesto como oratorio,
mi padre y yo rezábamos las laudes. Entonces rezábamos las laudes allí, pues yo después me despedía, me iba, me iba al colegio y a mi padre le empezó a pasar que él se quedaba sentado en una butaca contemplando el crucifijo y se daba cuenta, me permites contarlo, ¿no, papá? Ya muchas veces está escrito en el libro, ya hemos perdido la vergüenza. Este, pues le pasaba que empezaba a recordar pecados históricos, los llama él, pecados del pasado, cosas que en su momento tú pensabas que, bueno, no eran tan importantes, no eran tal, pero que ahora le veías la gravedad y veías que eso estaba allí, que ciertamente habrían quedado perdonados esos pecados en confesiones previas, porque en la confesión, aunque no por un desconocimiento, no por negligencia y no por vergüenza, pero sí por un desconocimiento en el momento, así se pasa a decir algo, pues igualmente Dios lo perdona, pero eso queda allí como enquistado en el alma, ¿no? Hasta que Dios da la gracia y nos, nos permite, así como le pasó a mi padre, a mí me empezó a pasar mucho en esos días, que a la luz del encuentro con la santidad allí, que habla de manera tan contundente, pues uno ve todas sus propias sombras. Entonces yo también veía así y me tocó acudir más frecuentemente al confesionario. Mi padre y yo decidimos en esos días, pues vamos a preparar cada uno una buena confesión general. Entonces él se fue con su confesor en la Almudena, yo me fui con mi confesor a un monasterio y así largas confesiones de toda la vida. Es tratar de sacar ahí todo lo que, todas esas oscuridades que quedaban en el alma, ¿no? Y esto lo enseña el encuentro con un santo como él, ¿no? Dios es bueno porque es justo. Si no fuera justo, sería malo. Es que es lógico. Si Dios fuera un buenazo que todo lo permite, vaya padre. Si Dios fuera un buenazo que dice, ancha es Castilla, hagas lo que hagas, una palmadita en el hombro, no, no, es que Dios nos corrige. Dios es el que le dice, Dios es, el que, es Cristo que le dice a la mujer a la que no acaba de arrojar él ninguna piedra, él que es el único libre de todo pecado, que no le arroja ninguna piedra, que avergüenza a todos los que sí se le querían arrojar, va y le dice a ella, yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Este es Dios. Eh, pero el mundo nos quiere confundir, ya no es con decirnos no hay Dios, Dios no existe. O sea, os dais cuenta de cómo ha cambiado el lenguaje, ¿no? Ya la pelea no es Dios no existe. Ahora el reto es más civilino, es más engañoso, propio del demonio, sinuoso como la serpiente. El reto es responder a que se nos presenta a Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, que yo no necesito esforzarme por ser mejor. No necesito esforzarme por adquirir virtudes, porque las adquiera o no, Dios es buenísimo conmigo. Eh, es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no necesitamos convertirnos. Tan bueno que no necesitamos pedir perdón. En esa misa, en la, en la capilla de San Giovanni Rotondo, nos tocó precisamente la lectura no era buscado por nosotros, no era buscado por los que estábamos allí, sino que la lectura de ese día, y aquí en el libro, pues he querido hacer una relectura de las partes de la misa tal como les explicaba el Padre Pío. El Padre Pío tenía una explicación maravillosa de la pasión, la misa, la celebración de la Santa Misa, como un calcada de los pasos de la pasión de Cristo. Entonces él dice, por ejemplo, el acto penitencial es acompañar a Cristo cuando es prendido
y le quitan sus vestiduras, le arrancan su dignidad, pues nosotros estamos allí dándonos golpes en el pecho, también reconociendo nuestra indignidad y estamos acompañando a Cristo allí. Y después nos dice el Padre Pío que uno debe escuchar las lecturas de la misa poniendo atención, acompañando a Cristo en esa agonía, en esas horas que pasó detenido, que pasó encarcelado allí en la mazmorra. Con esa disposición uno debe estar escuchando las lecturas. Y a nosotros nos pasó en esa peregrinación sin haberlo buscado, sino porque tocaba en el jueves de ya viene, de la misma celebración, estos próximos días, estemos atentos, el jueves de la 28ª semana del tiempo ordinario, estamos en la 26ª, nos va a salir en estos días la lectura. Una lectura de Romanos 3:23. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a pensar, si Dios es tan bueno, no pasa nada? Nos dice la Biblia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esta es la revelación, esto es el Nuevo Testamento. Todos. Si hay una realidad que nos iguala a todos, es que todos pecamos. Y por nuestro pecado habíamos quedado privados de la gracia de Dios. Ojo, pero esto es palabra de un apóstol, por tanto es evangelio. A renglón seguido afirma el mismo San Pablo, pero, conjunción disyuntiva, pero estamos en esa fatalidad. Hemos pecado, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el evangelio, ¿verdad? Hay una realidad negativa, una mala noticia, sobre la cual brilla la buena nueva. Son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia. Dios muestra la justicia divina por la sangre que Cristo derrama. La bondad de Dios tiene precio de sangre, va a precio de sangre. No es una bondad que nos lleva entre algodones, es la bondad de cargar con la cruz de cada día, para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Es decir, esta realidad existe, el pecado existe, está, no lo podemos negar. Lo que podemos es reconocerlo. Ante el pecado, está explicado en el libro también, hay dos actitudes a tomar. Ante esta realidad tan antipática de encontrarse de frente al pecado o de cuando se nos machaca con el tema del pecado, hay dos actitudes. O lo negamos y tratamos de evadirnos, tratamos de escaparnos tontamente, porque eso no sana el pecado, eso no lo elimina, no elimina sus consecuencias, el mal está hecho, sí, pero la gracia nos permite reparar, la gracia nos permite reconstruir, sanar. Dice la misma palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados. Pero ¿cuál amor? No solo el amor de sentimiento, de buena voluntad, de decir, bueno, ahora te quiero mucho. Eso es algo bastante infantil, ¿verdad? Vosotros la mayoría sois padres y madres. Pues cuando un hijo ha hecho una trastada, lo típico es que después viene y le dice a su madre, a su padre, pero yo te quiero mucho. Y vosotros os derretís delante de vuestros hijos y vuestros nietos. ¿Qué se le va a hacer? Claro que y ya está. Pero no solo ese amor pequeño, infantil, bonito, necesario también, sino el amor mayúsculo, el amor definitivo que ha sido derramado sobre nosotros por la gracia de la redención de Cristo, por la sangre de Cristo, el amor de Cristo. Y a ese lo encontramos en ese momento del Calvario, de la cruz, que se actualiza, se renueva continuamente en la Santa Misa. Y esa es una de las grandes respuestas que da el Padre Pío al mundo de hoy. A este mundo que quiere, ya no dice que no quiere a Dios, sino que quiere un Dios a su medida, a medida
de sus pecados y caprichos, a medida de cuánto quiere ser consentido, mimado, ¿no? El Padre Pío nos muestra, Dios es justo, pero en su justicia tienes tú un lugar. Arrepiéntete, conviértete. La primera predicación de Cristo. Convertíos y creed en el Evangelio. El mundo quiere un Dios sin justicia, por tanto quiere un Dios sin Cristo. Y si acaso aceptara a Cristo, prefiere un Cristo sin cruz. O decir Dios sí, la iglesia no. Dios sí, porque el nombre de Dios se ha manipulado muchísimo. Por eso también tan importante el segundo mandamiento, vivirlo bien. No tomarás el nombre de Dios en vano. Habría que actualizar ese mandamiento hoy en día diciendo no tomarás el nombre de Dios a tu antojo. No tomarás el nombre de Dios para decir, bueno, pero Dios es bueno, Él comprende. Él sabe que yo soy así. Claro que Él sabe que tú eres así, por eso te está ayudando. Por eso te invita a convertirte, por eso te da la gracia, por eso te da los sacramentos que te permiten volver a Él. No nos quedemos iguales, ¿no? En fin, este mundo que propone una fe horizontal. Todo en este plano. El Padre Pío le muestra la primacía de lo vertical, de que miremos hacia arriba, hacia lo alto. Como dice San Pablo, ¿no? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo el Señor sentado a la diestra de Dios, no las de la tierra. Y las de la tierra hay que honrarlas, porque vamos a ver, el Padre Pío, que vivía continuamente en el cielo, con la mirada puesta en el cielo, 33 rosarios al día se echaba, que estaba en comunicación, en una comunión y una comunicación continua con Dios, con la Virgen, con San Francisco, con los ángeles, que el Padre Pío tenía visiones y conversaciones cara a cara con Cristo el Señor, con la Santísima Virgen. Pero sin embargo era un hombre con los pies muy bien puestos en la tierra. Un santo que se sacaba los milagros de la chistera. Sin embargo quiso fundar un hospital. Ahí en el propio pueblo, en el último rincón del mundo donde estaba su convento. En San Giovanni Rotondo. Un hospital que hasta hoy en día es puntero entre todos los hospitales de Europa. En donde no se paga más de lo que cada uno puede pagar, que vive desde el primer momento hasta hoy en día, vive de la providencia, donde se atiende de la misma manera ricos y pobres, al ignorante, al sabio, al cristiano y al no creyente, se atiende a todos. Y el Padre Pío se encargó de exigir que el personal de ese hospital estuviera formado de una manera excelente. Buscaba la excelencia de su personal, la excelencia profesional y a la vez su excelencia cristiana. Que vivieran la fe cristiana, vivieran los valores, para poder verdaderamente dar la sanación, que no solo es la salud. La salud es algo temporal. La sanación es algo integral y que trasciende, ¿no? A este mundo que promueve una ciencia sin conciencia, el Padre Pío responde con todo lo contrario. Responde hablando a las conciencias, transformando las conciencias de las personas que después hacen ciencia, después hacen arte, después hacen literatura, hacen política, hacen tal, pero desde una conciencia renovada, ¿no? Para mí, en definitiva, como lo confieso aquí en el libro es una confesión personal, una confesión pública en muchos sentidos, con muchas, por supuesto, retomando y tratando de recoger muchas enseñanzas del Padre Pío, muchos pasajes de su vida, florecillas de la santidad que vivió, pero también
me di cuenta que tenía que ser así, pues yo tenía que poner toda la carne en el asador y mojarme y exponerme y decir, pues esto yo lo vivo así, la confesión la vivo así, de tal manera. Y cuando me tocó confesar en los confesionarios de allí del santuario del Padre Pío, por ejemplo, vosotros sabéis que en el mundo existen como unos grandes confesionarios, los confesionarios del mundo, como pueden ser Lourdes, como puede ser Medjugorje, como es Torre Ciudad, pues también San Giovanni Rotondo es uno de los grandes confesionarios del mundo, porque es que a tanta gente le pasa, por ejemplo, los que estaban conmigo en la peregrinación, es que al terminar de celebrar la misa, así como estaba yo, estaba todo el mundo. Y todos querían confesar, y se habían confesado antes de ir a la peregrinación, pero querían volver a confesar. Y a los días todavía querían seguir confesando. Entonces la gente va y confiesa muchísimo allí, ¿no? ¿Y qué me pasó a mí? Que un día me siento en uno de los confesionarios, como estos de los grandes santuarios que van por idiomas, cada sacerdote pone su cartelito afuera con el idioma que va a confesar y así. Y yo me siento y no podía quedarme sentado ahí. ¿Qué hago yo aquí del lado del confesor? Yo necesito primero estar del lado del penitente. Entonces estar ahí pillando a ver cuando encontraba un confesor que yo hablara su lengua para ofrecer los sacramentos lo más posiblemente santificado, ¿no? Para poder serviros así al pueblo de Dios como espera el Señor, ¿no? En definitiva, no pude volver, como decía, a celebrar una misa como antes. Debo confesar que el Padre Pío, yo lo siento siempre a mi lado. Y esto, así como es una gracia, es una responsabilidad y a veces un peso. Porque, vaya, eso de tener a un santo al lado, eh, diciéndote, y sobre todo en la celebración del Santo Sacrificio, recordándote, y tú vives esto, sabes dónde estás, sabes delante de quién estás, que no son Rosalía, Hilario, Rosa, nada. No, son Cristo en Rosalía, Cristo en Hilario, Cristo en Rosa, Cristo en Eduardo, en Paola, en cada uno, en cada uno. Y Cristo aquí sacrificándose delante de todos. Este efecto, gracias a Dios, he podido comprobar en estos meses que lleva el libro circulando que va trascendiendo también a las almas de quienes lo leen. Y ese es un gran consuelo como sacerdote y como autor de estas páginas. Que el autor es el Padre Pío, estoy seguro. Cada mañana, cuando me dispuse a escribirlo, yo lo que hacía era adaptar mi horario, levantarme una hora antes cada mañana, la hora más feliz del día, de irme a ponerme delante del ordenador y empezar a escribir. Sin programa, sin un esquema, que vosotros sabéis, ese no es mi primer libro. Entonces ya hay como una cierta experiencia y uno escribe como se debe escribir. Bueno, aquí los periodistas y todos lo sabéis, uno tiene un esquema y tiene una idea previa y cómo lo voy a encajar y en qué momento voy a decir tal cosa. ¿Qué va? Esto todo iba siendo indicado, no me atrevo a decir dictado, pero indicado, sí, mucho. Así que cada mañana para mí era una hora de oración, de estar en oración con el Padre Pío. ¿Qué quieres que diga hoy? E iba saliendo el libro. Y eso está llegando a las almas. Conversiones. Bendito sea Dios. He sabido de conversiones por la lectura del libro. Muchas personas me dicen que no vuelven al confesionario como antes. Si antes se confesaban, ahora más. Ahora en el libro también están detallados los pasos de una buena confesión. Ahí el libro tiene su parte de catequesis en todo eso. O sea, el cómo participar en la misa y el cómo confesar, el cómo relacionarnos con los santos, con el ángel de la guarda, eh, y bueno, este tipo de cosas está haciendo mucho bien, mucho efecto. Personas que después de años que no se confesaban, ahora buscan la confesión. Eh, Algunos me ha tocado a mí mismo, porque me dicen, mira, es que tengo
me he dado cuenta que tengo esos pecados históricos que dice en el libro tu padre, que tal. Entonces, esto no me lo va a entender otro cura. Como te conozco a ti, tengo la oportunidad, entonces, bueno, preparamos un tiempo adecuado y así. Y es un consuelo, una bendición como sacerdote experimentar esto. El Padre Pío, en definitiva, para concluir sobre algunas ideas a despejar sobre él, el Padre Pío no es un santo oscuro ni oscurantista. Yo pensaba inicialmente que era así. Esa fue mi primera conversión con el Padre Pío. Yo pensaba que el Padre Pío era un santo que nos llevaba nuevamente a la Edad Media. Porque no, de hecho yo lo confieso, mi primer encuentro con el Padre Pío fue a los 19 años en mi parroquia en Caracas, que llevaron una imagen monumental, la colonia de los italianos, la llevaron allí porque la querían entronizar y, y mi párroco me empieza a contar toda la vida, obra y virtudes, nunca mejor dicho, del Padre Pío, y yo digo, que va, esto es un santo muy raro. Nos lleva a la Edad Media. Yo a los 19 años tenía una imagen muy deformada de lo que era la Edad Media y de lo que es un santo. Y gracias a Dios que bueno, algo hemos podido pulir, ¿no? Con los buenos consejos y las buenas personas que Dios nos va poniendo en la vida, ¿no? Pero eso, el Padre Pío no es un santo oscuro, todo lo contrario. Es un santo de muchísima luminosidad y encontrarnos con él le trae mucha luz a nuestras vidas, a la vida espiritual. No fue un profeta de calamidades. Ojo, si vosotros ponéis en internet, si ponéis en YouTube Padre Pío, os van a salir cantidad de cosas raras que se le atribuyen a él. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando empecéis a ver el Padre Pío profetizando desgracias, eh, castigos y misericordias de parte de Dios y todas esas cosas. Ese no es el Padre Pío, ese no es ningún santo de la iglesia. Los santos no hablan así. Los profetas cristianos, el profeta no es el que anuncia cosas terribles, el profeta es el que anuncia el consuelo de Dios, el que mueve a la conversión, eso sí, porque terrible sería no convertirnos. Terrible sería quedarnos en nuestra imperfección, quedarnos en nuestro pecado. Eso sí sería terrible. Que el Padre Pío, como buen médico de almas, tiene muchas veces que hacer supurar las heridas para limpiar, pues a veces lo tiene que hacer así. Y en el libro, por ejemplo, eso estoy convencido, me lo decía el Padre Pío, incluye esto, mete aquello. Porque una de las cosas que yo no hacía era buscar desde antes qué citas de las cartas del Padre Pío voy a incluir. No, no, no. Es que eran al vuelo. Era, Padre Pío, tú me tienes que decir qué quieres que diga sobre tus regaños y a la vez tu consuelo que le dabas y de repente me empezaba yo a ojear así al azar algunos libros de él, las cartas a sus dirigidas espirituales, y entonces una dirigida espiritual al que Padre Pío le machaca. Y le dice, ya veo que tú eres un alma muy caprichosa y que todavía te falta aprender y que todavía te falta tal y tal y tal y tal. Y uno dice, vaya regañina que le da a la chica, y una chica joven, este, y a la semana siguiente otra carta. ¿Cuánto me he sacrificado para que comprendieras que necesitabas ese paso que has dado? Que necesitabas dar ese paso que ya has dado. Qué alegría le traes a mi alma. Qué bella está tu alma ahora. O sea, esa pedagogía de un padre verdadero, de un padre y médico de almas. Este es el Padre Pío. No un amargado, no un oscurantista, no un oráculo de dime qué va a pasar en el año tal, en octubre de este año, no, no, no. O sea, una figura de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Muchas personas todavía vivas actualmente le conocieron. En esa peregrinación tuvimos la oportunidad de compartir con testigos directos de la vida del día a día con el Padre Pío.
Ahí fue cuando me enteré que el Padre Pío no predicaba en las misas, porque un día en una conversación por Pietrelcina, cuando fuimos a conocer el pueblo de origen del Padre Pío, en una conversación con él íbamos con el monaguillo. Nos podemos hacer una idea, ¿no? Con uno de los monaguillos del Padre Pío que después se convirtió en su fotógrafo oficial. Un detalle, una anécdota, por ejemplo. Este hombre, la primera vez que le tomó una fotografía con flash al Padre Pío, espantó al santo, literalmente. Lo espantó del susto de un flash que este buen hombre nunca lo había visto y nunca le habían disparado un flash. Y le interrumpió la misa, lo asustó. Y después fue a reñir y que esa luz endiablada, que no sé qué, nunca más me vuelvas a usar eso en la misa. Y este hombre le dice, pero eran los años 50 y tal. Y dice, pero Padre Pío, es que si no, no van a salir las fotos. Y el Padre Pío le dijo, tú prometes que no vas a usar esa luz y yo te prometo que van a salir. Y este hombre nunca más usó flash y las misas celebradas en penumbras, de madrugada, en esos años, salen nítidamente todas las fotos. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Y a este hombre yo le pregunté, Pío y Alanza se llama. Le pregunté, Pío también se llama, porque la familia era muy asidua a él y le pusieron al niño el nombre del Padre Pío. Y entonces le pregunto, ¿y cómo eran las homilías del Padre Pío? Porque estuve en la librería, estoy buscando si hay un audio, si hay de las homilías del Padre Pío. Y me dice el buen hombre, non ce la faceva, no las hacía. ¿Cómo? No, Padre Pío. Y se quedaba pensando, es verdad, él no hacía homilía, no hacía la prédica. Entonces, bueno, después, ¿por qué? Y todo aquello, lo encontraréis en el libro, la respuesta. Como no os puedo leer todo el libro, me atrevo a terminar esta primera parte. Después hacemos un poco de preguntas, si queréis. Me atrevo a terminar esta primera parte recitándoos un poema que he escrito con la experiencia precisamente de este libro, pero ahora en un tono lírico, en género poético. El poema lo he titulado Manos, pies y costado. Vamos a poner de pie para hacerlo mejor. Gota a gota, una brisa tus manos destilan. ¿Es una cruz? ¿Acaso una voz que se traza a la aurora mientras susurras? Hoc est enim corpus meum. Y las lágrimas caen sobre el altar, salidas de lo más adentro, por la visión atroz de quien sube hasta allí sin merecerlo. ¿Acaso el beso del traidor o la cabeza del discípulo sobre el amado pecho? Que ahora es el tuyo, tu costado y todas las llagas en canal. Secas tu sudor, como si espantaras demonios ante tu frente. Todo esto para edificar al Señor un templo. Eres su escogido, su reflejo más límpido al ascender al Calvario en la noche. El temor y el temblor de los golpes sin piedad percutiendo tu pecho. Lo has visto todo y sin embargo no temes. Precisamente por eso, todo lo has visto, también a Él, como un niño en tus brazos, cual racimo de uvas, una palma a lo alto. Cada alborada ahí está, entre tus manos, cercano y eterno, lavando tus pies, elevando tus ojos al cielo. Iques enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti.
Subes cuenta a cuenta del rosario, vuelves cada noche después de ofrecer alma y cuerpo, sientes que algo te nace dentro, en silencio. ¿Volverás hoy conmigo a presentar la oblación? Estas manos aún están demasiado sanas. Este pecho ha sufrido poco. Necesita aprender a calmar sus tormentas. Unos pasos se deslizan por el coro. Una voz de amigo ha salido a mi encuentro. Aquí estoy, contigo, otra vez. He acudido a la cita. Ciñes mi cintura, me ajustas el yelmo. Acoplas tu paso al mío. Vamos más adentro. Venimos aquí para aprender el secreto. Gota a gota tus manos destilan. Yo las beso, mientras descubro tus vendas. Entonces mi mirada se abisma. Dios mío, ¿pero qué veo? He cruzado el umbral, ya no siento mi cuerpo. Mi mano traspasa el agujero de la lanza en el pecho. Soy yo, él me dice, no temas. Nos postramos ante el altar del cielo. Pues muchas gracias. Ahora tenemos un tiempo para preguntas. Sí, bien, bien. Algunos de ustedes ya han leído el libro, eso yo lo sé. Se valen preguntas tanto de quien sí como de quien no lo haya leído todavía. Gracias, Rafa. Ita. Yo no he leído el libro todavía, pero hoy yo me lo leeré. Pero a mí me gustaría, bueno, primero, Padre Cristian, muchísimas gracias por estar aquí presentando el libro y venir a vernos. Gracias a vosotros. Yo quería preguntarle, sé que el Padre Pío, no estoy muy ducha, pero algo he leído y vi la película de Zavala, La Ingeniería. Y sé que tenía una relación muy bonita con el ángel de la guarda, Sí. el tema del ángel de la guarda. No sé si nos podría contar, sin spoiler, pero un poquito de... Sí, claro. Una relación de alguien que era un testigo del reino de los cielos, un testigo vivo del reino de los cielos. El Padre Pío tenía esa capacidad, ese don especial de parte de Dios de percibir y relacionarse como si tal cosa con lo invisible. Y por eso mismo nos muestra la, no solo la existencia, sino la contundencia de toda la realidad de lo invisible, del reino de los cielos, de la comunión de los santos. Él tenía una relación muy viva con los ángeles de la guarda. Por ejemplo, él los usaba como mensajeros. Su canal de mensajería no era el Telegram ni el WhatsApp, era que le decía a las personas, le decía a los niños, por ejemplo, que se confesaban con él, y esto lo decían sus testigos que todavía están vivos hoy, esos que de niño ahora son mayores, y entonces dicen, no, el Padre Pío me decía, si en casa mamá y papá se ponen a reñir y si hay que rezar por ellos, tú me lo mandas a decir con tu ángel de la guarda. Y los niños, que como dice el Evangelio de hoy, que hoy es el día de los santos ángeles custodios, pues los niños cuyos ángeles están continuamente viendo a Dios en el cielo, se lo decían al ángel de la guarda y el ángel en un pispás, nunca mejor dicho, le avisaba al Padre Pío, el Padre Pío se enteraba y rezaba por esta situación de edad y después se encontraba la familia con el Padre Pío y el Padre Pío les chivaba, le decía, ya he sabido que tal cosa y tal cosa, y como se ha enterado, se enteraba por los ángeles de la guarda. Y en el tiempo de la prueba, en que el Padre Pío estuvo recluido, estuvo confinado, que no podía mostrarse públicamente, tenía que estar enclaustrado realmente, no podía celebrar en público, no podía tener contacto con otras personas fuera del convento, pues él seguía haciendo la dirección espiritual por las cartas. Por ejemplo,
3 son las grandes obras del Padre Pío, las grandes obras que él legó a la humanidad. La primera es su epistolario. No hay unos tratados escritos por el Padre Pío. Él no escribió tratados de teología. Él era teología viva, como decía Benedicto XVI, la teología viva de los santos. Él era teología viva, pero también cuando uno lee sus cartas, las cartas que él escribía a medianoche, cartas de dirección espiritual a personas que se confiaban a él, y a medianoche, después de haber pasado el día confesando y después con problemas en la visión, con los ojos que le llegaban a sangrar a la luz de un cabo de vela, así tuvo que estudiar sus últimos años, no, más bien sus primeros años como sacerdote, por la mala salud que le había tenido. Por ejemplo, se sospechaba que este no iba a ser un buen confesor. Así de paradójico es el mundo, ¿no? Y Dios juega con muchas paradojas también. Y nos prueba también en las cosas más que después así forja Dios a sus gigantes, ¿no? Entonces, a este que ha llegado a ser uno de los grandes santos del confesionario en toda la historia, se pensaba en sus superiores en los primeros años como sacerdotes, que el frailecillo, como había estado tan malo de salud, no acudía a las lecciones de teología moral, no se le dio el permiso para confesar hasta 8 años después de ordenado sacerdote. No tenía patente de confesor. Y así, entonces, él hacía la dirección espiritual por cartas y nos ha legado un epistolario que el Padre Pío escribía a los 25, 26 años, unas cartas que uno las lee y dice, pero esto lo escribió un padre de la iglesia. Esto es un discurso de un maestro medieval, de un Santo Tomás de Aquino, de un San Buenaventura. Y tenía 25 años el chico. Y así. ¿Y quiénes fueron sus maestros? Pues eso, tener que afincar los codos. No tuvo una ciencia infusa, tenía que afincar los codos. Estando en su pueblo, tuvo que estar exclaustrado fuera del convento, eso está contado en el libro, viviendo en un cuchitril en la última planta de unas casas encaramadas unas encima de otras, y era en el último cuchitril, en los inviernos de ahí de Pietrelcina, con ese frío que pela, con el mar Adriático al fondo, o en los veranos, que es el calor que nos abraza y húmedo, pues él ahí estaba estudiando hasta la madrugada las lecciones de teología moral en latín, una a una, para responder con toda propiedad lo que iba a tener que decir como confesor. Después, bueno, nos estamos yendo más allá de tu pregunta. Otros detalles así con los ángeles de la guarda, pues eso los usaba como servicio de mensajería. Ayuda a él muchísimo a que nos demos cuenta, pero yo tengo un ángel de la guarda y yo puedo contar con él, y no solamente para pedirle que me encuentre una plaza donde aparcar el coche, que eso es lo más frecuente, ¿no? Los que lo usamos en la mayoría empezamos por ahí, pero bueno, por ahí se empieza. Y Padre Pío enseñaba esos detalles, tener una familiaridad con el ángel de la guarda, con esa sencillez y a la vez con esa responsabilidad de que el ángel nos va guiando, como dice la primera lectura de hoy, del Éxodo: mira, pongo un ángel que marcha delante de ti, obedécelo, sigue sus mandatos y te irá bien y entrarás en la tierra de promisión. Todo eso lo va enseñando también el Padre Pío. Bueno, pues muchas gracias.